Sistema súper lujoso. Web novela. Título alternativo, Soy un cuatrillonario. Autor, Ciro Juan. Web traducción, Tu novela ligera, com. Capítulo 141. Tú eres Sarek, ¿verdad? Me sentaré aquí hoy para ver exactamente cómo me van a acabar. En cuanto a la familia del señor Smith, solo deberías hablar en grande si puedes sobrevivir este día. El tono de David todavía era tranquilo. No estaba en lo más mínimo preocupado por las amenazas de Arek. Está bien, solo espera. Mientras Arek decía eso, sacó su teléfono y comenzó a marcar con la otra mano. Quería llamar a alguien, pero por la actuación de David en ese momento, no era alguien a quien los pocos pudieran manejar. Incluso si eres poderoso, y que, como dice el refrán, la unión hace la fuerza y no creo que puedas derrotar a entre 30 y 50 personas. En ese momento, David también sacó su teléfono y envió un mensaje al chat grupal de SCC. Hay alguien de God City en la provincia de South River. Dado que David era un miembro principal de SCC, el cambio en su estado también se reflejaría en el chat grupal, como uno de los pocos miembros principales de SCC. Su mensaje naturalmente atrajo la atención de mucha gente, mucho de lo bajo nivel y medio nivel, e incluso el alto. Los miembros de nivel querían confiar en este pez gordo, pero nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo. Ahora que existía esa oportunidad, era natural que la aprovecharan. Pronto, algunas personas respondieron, Señor. Estoy en Ruseri y está muy cerca de God City. ¿Qué necesitas? Puedo ir allí ahora. Señor, estoy en Ian City y es la vecina God City. Puedo ir allí ahora mismo también. Hubo muchos mensajes como este, al menos 7 u 8 de ellos. Todos dijeron que estaban cerca de God City y dijeron que podrían llegar allí muy pronto. Esto fue suficiente para mostrar el estatus de miembro principal de SCC. Si un alto el miembro de nivel envió este mensaje, aunque todos responderían muy rápidamente, no pusieron sus corazones en ello. En ese momento, un mensaje llamó la atención de David. Señor, soy de God City y ahora estoy en God City. ¿Dónde estás? ¿Puedo venir ahora mismo? David inmediatamente le envió a esa persona un mensaje privado. Soy David y estoy en la habitación privada 36 del God City Holiday Inn. Me encontré con algunos problemas, ¿me puedes ayudar? Por supuesto. No se preocupe, señor. No hay nada que no pueda resolver en God City. Espere por favor. Estaré allí en 20 minutos, no, 15 minutos. Muy bien, date prisa. Te estaré esperando. Señor, por favor espere, iré allí ahora. David colgó el teléfono. Tara miró a David desde un lado con sus hermosos ojos brillando, al otro lado de la llamada. Boris Flamen estaba en un spa con algunos de sus amigos mientras disfrutaba de un masaje en los pies de unas jóvenes masajistas, mientras miraba aburrido su teléfono. Vio a un pez gordo del grupo preguntando quién estaba en God City, en la provincia de South River, ciudad cabra de la provincia de South River. ¿No era de allí, un miembro principal de SCC en God City? Boris respondió rápidamente en el grupo y la otra parte inmediatamente le envió un mensaje privado. Después de charlar con David, Boris estaba eufórico. Era el tirano número 1 de God City, pero solo era un advenedizo. Aunque más del 60% de los centros de entretenimiento en God City estaban controlados por él, no tenía mucha experiencia. Quería dejar God City y avanzar más en su carrera y luego ingresar a la ciudad de clase alta en la provincia de South River. Al final, utilizó todo su esfuerzo para mover los hilos e incluso gastó dinero para finalmente unirse a SCC, una organización que era colosal para él. Los miembros del nivel más bajo del club eran personas como él. Mientras que los del medio nivel y alto, los miembros de nivel eran peces gordos en las ciudades provinciales. Quería ganarse el favor de esta gente, pero a nadie le importaría. Entonces, poco a poco perdió la paciencia. Sintió que sería mejor volver a administrar su territorio. Sin embargo, había un miembro central de SCC pidiendo su ayuda en God City, que era un miembro central. Solo había poco más de una docena de ellos en SCC. Nunca había pensado que podría entrar en contacto con peces tan importantes. Esta fue una oportunidad que Dios le dio y fue una oportunidad para que él prosperara.
Tenía que agarrar adecuadamente este huevo de oro. En cuanto al problema que mencionó David, ni siquiera le molestó, no había nada que no pudiera resolver en God City. Ya estaba pensando que después de ayudar a David, un miembro central del SCC, a resolver el problema, debería poder considerarse su conocido si interactuara más con él. De forma lenta pero segura, podría depender de este pez gordo. Capítulo 142. Boris rápidamente se levantó y les dijo a sus amigos: chicos, deberían seguir divirtiéndose. Tengo algunos asuntos urgentes que debo atender ahora, así que tengo que irme ahora. Boris, ¿qué es tan urgente que incluso abandonas a tus amigos? Sí, finalmente tenemos tiempo para reunirnos. Entonces, ¿cuál es el significado de que te vayas así? Boris también se sintió avergonzado. Él fue quien organizó esto y los tres eran sus amigos cercanos. Sin embargo, tuvo que acudir a David de inmediato y no pudo retrasar el asunto. Luego dijo: un miembro central de SCC se metió en problemas en God City Holiday Inn. ¿Me tengo que ir ahora, un miembro principal de SCC? Sus tres amigos quedaron un poco sorprendidos. Aunque no eran miembros de SCC, eso no significaba que no quisieran unirse. Era solo que no tenían forma de entrar. Sin embargo, después de que Boris se unió al SCC, siempre se lucía frente a ellos. Entonces, tenían algunos conocimientos básicos de SCC. Boris era miembro del nivel más bajo y había miembros del nivel medio. Miembros de nivel y de nivel superior por encima de él. Un miembro central podría ser el liderazgo del SCC. Este tipo de pez gordo sería una presencia súper formidable. Según Boris, en todo el SCC solo había una docena de miembros principales. Todos eran superiores, nótese a los peces gordos. Así, rápidamente se pusieron de pie con la intención de ver la esbeltez de un miembro central de SCC. Boris, ¿podemos ir contigo para ver cómo es un miembro central de SCC?, preguntó uno de los amigos de Boris. Boris lo pensó y respondió: está bien, deberíamos irnos ahora. No podemos hacer que nos espere hasta que esté impaciente. Dicho esto, los cuatro se cambiaron y rápidamente se dirigieron al Holiday Inn. Habitación privada 36 del Holiday Inn. Lea en tunovelaligera.com. Las personas a las que Arek llamó ahora estaban en la sala y había más de 20 personas. Algunos de ellos incluso estaban afuera de la puerta, lo que empujó a toda la familia Smith a un rincón de la habitación. Dos de los niños más pequeños estaban al borde de las lágrimas de miedo. Cuando el resto vio eso, se preocuparon. Nunca antes habían visto una escena así. La familia de Tara miró a David y estaba muy preocupada por él. Ahora, David era el único que estaba sentado inmóvil en la silla. Después de que Arek llamó a su gente, tuvo aún más confianza. ¿No fuiste tan duro hace un momento, chico? ¿Por qué no hablas ahora? Ven, muéstrame lo malo que eres. Escúchame. Has terminado. Sí, te mataré hoy. Mientras Arek decía eso, usó su rostro ileso para señalar la nariz de David. Su expresión era muy arrogante, su saliva estaba a centímetros de la cara de David. Arek, ¿cuánto dinero quieres? Te daré el dinero. Por favor, toma a tus hombres y vete. Ken se paró frente a su familia y le dijo a Arek: ¿dinero? Ken, ¿crees que el dinero puede resolver lo que pasó hoy? Déjame decirte, ni se te ocurra interferir hoy. Saldaré mis deudas contigo más tarde. Ahora tengo que cuidar a este niño. Mientras Arek decía eso, su dedo ya estaba tocando la nariz de David. David no dijo nada. Inmediatamente extendió su mano y agarró el dedo de Arek que lo apuntaba. Luego lo retiró rápida y con fuerza. Crujido. Otra voz sorprendió a todos en la sala. ¡Ah! Arek comenzó a gritar de dolor. David era demasiado rápido en este momento y antes de que alguien pudiera volver a la normalidad, David ya le había roto el dedo a Arek. En ese momento, los más de 20 hombres que rodeaban a Arek finalmente volvieron a la normalidad. Cuando estaban a punto de atacar a David, llegó una voz desde la puerta: ¿quién? ¿Aquí se atreve a mover un músculo? Cuando escucharon esta voz, las personas que estaban a punto de actuar se detuvieron. Capítulo 143.
Boris entró desde afuera con 3 de sus amigos. Arek todavía estaba llorando en el suelo. Ahora tenía ambas manos fracturadas y sentía tanto dolor que lloraba. Como sus lamentos eran demasiado fuertes, apenas podía oír la voz de Boris. Los hombres de Arek a su alrededor bajaron la cabeza conscientemente. No esperaban que Boris apareciera aquí de repente. ¿Quién era Boris Fleming? Era el tirano número 1 en God City. Su apodo era Lord Fleming. Alguien como Arek ni siquiera era digno de besar los zapatos de Boris, y mucho menos de sus hombres. Si alguien ofendiera a Boris en God City, la gente ni siquiera sabría cómo terminaron muriendo. Usted debe ser el señor Liddell. Boris se inclinó levemente y le preguntó a David. ¿Lo soy? ¿Eres tú Boris Fleming?, preguntó David. Dado que todos usarían sus nombres reales en el chat grupal de SCC, vio el nombre de Boris cuando le envió el mensaje privado. Levantó la cabeza para evaluar a Boris. Boris tenía unos 40 años y parecía elegante, por lo que su estatus tal vez no fuera demasiado bajo en God City. Sí, soy Boris Fleming, respondió rápidamente Boris. Boris no se atrevió a faltarle el respeto a un miembro central del SCC como David. Tampoco se atrevió a menospreciar a David a pesar de que parecía joven. Si pudiera llegar al núcleo de SCC, ¿no significaría eso que su experiencia era extremadamente poderosa? Boris soñaba con ganarse el favor de estos niños de familias súper aristocráticas. Mira a la persona en el suelo, ¿lo conoces? Dijo que quería matarme ahora mismo, señaló David a Arek, que todavía estaba llorando en el suelo. Boris miró a la persona que estaba en el suelo. ¿No es ese Arek el que llegó a donde está ahora utilizando medios despreciables? Escuché que tiene mucha gente bajo su mando. Boris se acercó y pateó a Arek. Luego dijo, deja de gritar. Levántate si aún no estás muerto. Si no, realmente morirás. Boris sonaba muy tranquilo, pero su voz hizo temblar de miedo a los hombres de Arek en la escena. Levántate si aún no estás muerto. Si no, realmente morirás. ¿Por qué esto suena tan aterrador viniendo de la boca de Boris? Eric soportó su dolor debilitante y levantó la cabeza para mirar a Boris. Casi se desmaya por el shock en el momento en que vio a Boris. Lord Fleming, levántate, dijo Boris. Sí. Me levantaré ahora. Arek soportó su insoportable dolor y se levantó del suelo. Arrodíllate y discúlpate con el señor Liddell. ¿Metro, señor Liddell? Eric miró a David y preguntó con vacilación. Luego, Boris le dio una patada a Arek detrás de las rodillas, lo que provocó que este último cayera instantáneamente al suelo y se arrodillara frente a David. Discúlpese con el señor Liddell ahora. Si él te perdona, haremos como si nada hubiera pasado. Si no te perdona, ya conoces las consecuencias, le dijo Boris a Arek, que estaba arrodillado frente a David. Cuando Arek escuchó lo que dijo Boris, se dio cuenta de que había ofendido a alguien a quien no podía permitírselo. Si el tirano número 1 en God City, el señor Fleming, tenía que llamarlo señor Liddell, ¿qué tan poderosos eran los antecedentes del señor Liddell? Metro Sr. Liddell, lo siento. Estaba ciego y por eso te ofendí. Por favor, perdóname. Eric dijo mientras se inclinaba ante David. No se atrevió a hacerlo a la ligera, así que se inclinó tan fuerte como pudo. Cada vez que su cabeza tocaba el suelo, hacía un ruido fuerte. Si no podía lograr que David lo perdonara hoy, no sabía si podría salir vivo de God City. Capítulo 144. Boris vio a Arek haciendo una fuerte reverencia frente a David y miró casualmente a las otras personas en la habitación. Esta mirada asustó a los 20 de Arek, algo que los hombres completamente. Se arrodillaron apresuradamente uno tras otro y comenzaron a inclinarse ante David. Este sonido se escuchó repetidamente en la sala privada. La familia Smith quedó boquiabierta cuando vio este cambio repentino. Arek, que era tan agresivo hace un segundo, ahora estaba arrodillado en el suelo, suplicando a David que lo perdonara como a un perro. Señor Smith, ¿qué crees que deberíamos hacerle a Arek? David giró la cabeza para mirar a Khan y preguntó. Metro Sr. Liddell, usted puede decidir, respondió Khan de forma un poco antinatural. Quería dirigirse a David por su nombre, pero como Boris lo llamaba señor Liddell, Khan no se atrevió a dirigirse simplemente a David. Arek no podía compararse con Boris.
Quien haya ofendido a Boris en God City básicamente estaría pidiendo que le pusieran fin a su vida. Ni siquiera tendrían la oportunidad de luchar. Si se dirigiera a David por su nombre, no estaría por encima de Boris. ¿Qué pasaría si Boris viniera y arreglara cuentas con él después de que David se fuera? Sin embargo, no le pareció apropiado llamar a David señor Liddell. David era el novio de su hija. ¿Cuál padre en la ley se dirigiría a su hijo en ley como el señor Liddell? Señor Smith, no necesitas ser tan extraño conmigo. Tara y yo somos buenos amigos, así que puedes llamarme David. Los tres amigos de Boris observaban a David desde atrás. Querían venir y ver la esbeltez de un maestro súper joven, pero ahora no estaban muy impresionados. David no era muy diferente a ellos. Fue porque rara vez se encontraban con personas como esta y estas personas habían regresado a su verdadero yo. David se levantó casualmente y pisó la mano ya fracturada de Arek. Su poder mental máximo fue liberado de inmediato. En ese momento, todos en la sala pudieron sentir una brisa fresca y no pudieron evitar estremecerse. Arek no pudo gritar más después de la doble tortura del cuerpo y la mente. En cambio, inmediatamente se desmayó. Boris y sus tres amigos se quedaron helados. Se miraron y pudieron ver el horror en los ojos del otro. En ese momento, David estaba mostrando el aura de un maestro súper joven. Las personas que nunca antes habían estado en una posición de liderazgo nunca podrían ejercer tal presión. Se sentía como si una montaña los aplastara. David se retractó de su poder mental en un instante. Su principal objetivo era simplemente intimidarlos. Le preocupaba que su condición de miembro principal del SCC no pudiera intimidar a Boris, así que eso era porque hizo eso. Después de todo, Tara y su familia todavía se quedarían en God City. Como quería ayudarlos, debía hacerlo a fondo. Para ser honesto, David solo pensó esto porque acababa de unirse a SCC y no entendía la organización. El estatus de un miembro central en SCC no era el mismo que el de un miembro de alto nivel, miembro de nivel. Para Boris, una baja miembro de nivel era bastante intimidante. Nunca se atrevería a albergar malas intenciones contra David. Boris, este es el señor Smith y es el padre de mi buen amigo. Voy a necesitar que cuides de él en God City. David señaló a Khan y le dijo a Boris, por lo que parece ahora, el estatus de Boris en God City no debería ser demasiado bajo. Si estuviera aquí para cuidar de Khan y su familia, entonces podrían tener una vida bastante buena. No se preocupe, señor Liddell. El negocio del señor Smith es mi negocio. No puedo garantizarte si fuera en otro lugar, pero mientras sea en God City, mi pequeño prometeré que florecerá sin obstáculos. Boris se palmeó el pecho y prometió. Él deseaba desesperadamente tener una buena relación con David. Además, si quisiera proteger a alguien en God City, solo necesitaría una frase. Capítulo 145. Muy bien, te recordaré, Boris. Solo contáctame si necesitas algo en el futuro. David le dio una palmada en el hombro a Boris y dijo, sí, señor Liddell. Boris respondió emocionado. Señor Smith, vámonos entonces. Déjenle este lío a Boris, dijo David a Khan y su familia. Después de decir eso, David fue el primero en salir. Pronto, Khan y su familia lo siguieron rápidamente. A él, cuando salieron del pasillo, vieron una fila de personas arrodilladas en el pasillo. Eran todos los hombres convocados por Arek, y ahora, todos estaban arrodillados en el suelo mientras temblaban. No le tenían miedo a David. David todavía era demasiado inimaginable para ellos. En realidad, le tenían miedo a Boris. No llamaron a Boris el tirano número 1 en God City sin ningún motivo. Fue porque Boris lo había demostrado con sus acciones. Después de salir del Holiday Inn, David quiso volver a River City ya que no estaba tan lejos de su ubicación. Fueron solo 2 horas en coche, y aún sería temprano cuando llegara a River City si se marchaba inmediatamente. Por otro lado, Khan y su familia querían que David se quedara a pasar la noche. Querían interactuar con David Liddell que controlaba al tirano número 1 en God City. Mientras se conectaban con él, querían disminuir cualquier sentimiento de malestar que surgiera como resultado de la falta de respeto que sufrió David esta tarde. Esto fue especialmente cierto para las personas que se burlaron de David esta tarde. Si supieran que David era tan poderoso, inmediatamente irían a pedirle favores.
¿Cómo podían menospreciar a David? Sin embargo, después de lo que pasó hace un momento, estaban un poco asustados por el salvajismo de David. Por lo tanto, no se atrevieron a acercarse a David y solo pudieron mirar a Tara, quien también estaba tirando de la ropa de Tara en secreto. Le estaba insinuando que hiciera que David se quedara. David estaba a punto de abrir la puerta del auto para entrar. David. Tara gritó. ¿MMM? David giró la cabeza para mirar a Tara. ¿Puedes quedarte a pasar la noche?, preguntó Tara, mirando expectante a David. David quería decir que no, pero al mirar el rostro extremadamente seductor y los ojos expectantes de Tara, sus viejos hábitos regresaron. Estaba demasiado avergonzado para rechazar a las bellezas que estaban cerca de él y eran buenas con él, por supuesto. Esto no significaba que David fuera un playboy o que estuviera voluble en el amor, por el contrario, desde que rompió con Sarah hasta ahora, había tantas bellezas excepcionales a su alrededor, pero durante todo este tiempo nunca había pasado nada. La última vez fue con Amelia. Si no fuera por el incidente de la tía Sally, algo podría haber pasado. Sin embargo, también fue porque Amelia había herido su ego como hombre. Se enfureció incluso cuando sabía que Amelia lo estaba tentando deliberadamente. David siempre sintió que debía ser cruel con sus enemigos. Sin embargo, podría ser suave, de corazón a sus amigos. Bueno. Está bien, pero tengo que irme mañana por la mañana. Todavía necesito ocuparme de algo después de que regrese. David vaciló y dijo. Bueno. Tara corrió y tomó felizmente el brazo de David. Ken y su familia estaban felices de que David pudiera quedarse. Cuando los jóvenes vieron el coche de David, quisieron darle una vuelta. La tentación de un Opel auto deportivo de primera categoría era bastante grande para ellos. Sin embargo, sus padres los detuvieron. No les sorprendió en absoluto que David pudiera conducir un coche deportivo como este. Este coche era adecuado para la condición de David de maestro súper joven. Sin embargo, lamentaron no haberlo notado antes. Si hubieran notado el auto de David en el momento en que llegó, no lo habrían menospreciado. Así, David llevó a Tara de regreso a casa y luego todos regresaron a la casa de Tara una vez más. Capítulo 146. David, Ken y la familia de Ken regresaron. Boris y sus 3 amigos. Arek, que estaba inconsciente en el suelo, y las docenas de hombres de Arek que estaban arrodillados en el suelo fueron los únicos que quedaron en la habitación privada 36 del Holiday Inn. ¿Qué opinas?, Boris preguntó a sus amigos. Al principio no sentí nada, pero en el momento en que se puso de pie, sentí como si hubiera una montaña frente a mí. Sentí un prestigio muy fuerte. Yo también. En ese momento, justo ahora, pude sentir una brisa fría. Este joven maestro no parecía una persona común y corriente. Ninguno de los miembros principales del SCC es ordinario. Chicos, dejen de adivinar. Limpiemos este desastre. Boris, si realmente puedes ganarte favores con este pez gordo, no te olvides de nosotros. No te preocupes. Si lo logro, no me olvidaré de ustedes, respondió Boris. A juzgar por la presión que David dejó escapar hace un momento, era posible que David no quisiera ensuciarse las manos con alguien como Arek, y por eso llamó a Boris para que lo ayudara. Al día siguiente, David se despertó, desayunó y regresó a River City. Tara quería descansar en casa un día más antes de regresar, así que él regresó solo. Ninguna belleza intentó entregarse a él ayer. Aparte de que algunos de los familiares de Tara hablaron muy bien de David y solo se fueron cuando era medianoche, no pasó nada más. El tiempo pasó lentamente. 3 días después, David finalmente recibió una llamada de Pearl. Dijo que tenía los ojos puestos en un proyecto en particular y según la encuesta del equipo que formó, valía la pena invertir en él. Sin embargo, la otra parte pedía una cantidad muy alta, por lo que quería pedir la opinión de David. David no dijo nada e inmediatamente envió algo de dinero. ¿Qué pensó de esto? Quería desesperadamente que la otra parte pidiera un precio más alto. Sintió que no tenía muchos lugares donde gastar dinero. El dinero que normalmente gastaba no aumentaría sus generosos puntos. Solo usó 200 millones para comprar 2 casas para la tía Diana y la tía Sally. Ni siquiera pagó los otros 100 millones, ahora bien, no le interesaban 1 o 2 puntos generosos. Si quería que el punto generoso aumentara más rápido,
solo podía invertir frenéticamente, sin embargo, no podía invertir al azar. Si no seguía las reglas y hacía lo que quería, podría atraer la atención de alguien con malas intenciones. Sintió que no tenía el poder para proteger los activos que poseía en ese momento, por lo que tenía que mantener un perfil muy bajo por el momento. Si querían hablar de poder, él acababa de empezar y todavía estaba desarrollándose. Estaba a kilómetros de distancia de T, el hombre Stan Warner de la facción T y Clinton Zimmerman. Incluso si tuviera que competir con Zachary y Charles, no sería su rival. Si querían hablar de habilidad, Paul le dijo que él era solo el más poderoso entre los jóvenes que había visto. Por lo que significaba que todavía había muchas personas mayores que podían derrotarlo. Por eso, quería trabajar para desarrollar un tipo de poder que le pertenecía exclusivamente a él. Él soñó que algún día poseería una cantidad considerable de acciones en 800 de las 1.000 empresas más importantes del mundo. Cuando eso sucediera, la economía mundial temblaría en el momento en que agitara su mano. ¿Qué tan malo sería eso? ¿Qué? Autoritario, en cuanto a por qué eligió a Pearl para hacerse cargo de esta tarea tan importante, una fue que originalmente era un pobre y no había nadie a su alrededor con esta habilidad. Después de revisar a todas las personas con las que había interactuado, Pearl era en quien tenía más fe. Tenía la capacidad y tenía un resultado final. La otra razón fue que la familia de Pearl vino a buscarlo antes y, a partir del incidente, entendió mejor a Pearl. Capítulo 147. Definitivamente era una persona que recordaba la gratitud y trataba de devolverla. Incluso si sus padres fueron tan duros con ella desde que era niña, ella todavía pensaba en ellos después de que comenzó a ganar su propio dinero. Aparte de sus gastos generales de manutención, apenas había ahorrado un centavo después para David. La capacidad era secundaria porque no importaba si era rentable, ya que ya tenía tanto dinero que de todos modos no podía gastarlo. El carácter era lo más importante. Si el carácter de alguien no era bueno, incluso si tuviera la habilidad, David nunca lo querría. Por tanto, lo que le interesaba era el carácter de Pearl. Para alguien como Pearl, David podía garantizar que una vez que dejara de enojarse, continuaría ayudando a su familia. Cómo lo haría dependería de ella. Cuando obtuvo el sistema por primera vez, Da tomó la decisión de que nunca revelaría toda su fuerza antes de pensar que era capaz de protegerse por completo. Ser humilde sería la mejor opción en este caso. Esa sería su arma mágica. Todo lo que tenía que hacer ahora era intentar ahorrar abundantes puntos y ver si el sistema podía mejorarse. El máximo poder físico y mental definitivamente no fue suficiente. Después de financiar a Pearl con 2.000 millones, los generosos puntos no aumentaron inmediatamente. Los 20 puntos solo se agregaron al día siguiente, lo que elevó el total a 101. Esto también verificó los pensamientos de David. Los puntos pródigos solo aumentarían si se gastara el dinero del sistema super pródigo. No aumentaría si fuera una donación o si transfiriera el dinero como en este caso con Pearl. De lo contrario, ¿no sería mejor para David transferir directamente 1 billón a la cuenta de su empresa? Este sistema también era muy simple. Su propósito era permitir que David gastara dinero y luego aumentara puntos generosos para mejorar. De este lado, David creó un departamento de seguridad y le pidió a Paul que se pusiera en contacto con algunos mercenarios que había conocido antes en el extranjero, ya sea nacional o extranjero, siempre que estuvieran dispuestos a venir. Recibirían el mejor trato, pero la premisa era que sus personajes tenían que pasar la prueba. Por ejemplo, David nunca aceptaría que una persona atroz que se viera obligada a huir al extranjero fuera un mercenario. David también les pidió a Gwen y Gordon que ayudaran a Paul a poner en funcionamiento el departamento de seguridad. En cualquier caso, con su fuerza actual, no habría demasiadas personas que pudieran amenazarlo. Si él mismo no pudiera derrotarlos, entonces Gwen y Gordon también serían inútiles. David no fue a clase porque estuvo ocupado durante los últimos días. Por eso, su maestra lo llamó y le dijo que volviera a clase. David estaba molesto. No dijo el maestro que podía pedir permiso cuando quisiera después de subir al escenario para el show de talentos del día del trabajo. Finalmente, descubrió que alguien se acercó directamente al director de la universidad y le dijo que David a menudo faltaba a clases y no se comportaba en absoluto como un estudiante. Aparentemente afectó la reputación de una escuela famosa como la Universidad de South River.
Al final, incluso el profesor fue reprendido por el director de la universidad. Después de recibir la llamada de la maestra, David fue directamente a la oficina del rector. Knock knock. David llamó a la puerta 2 veces. Adelante. Una voz majestuosa vino desde la puerta. David abrió la puerta y entró. El canciller Oliver Carson estaba sentado en su asiento hojeando los documentos sobre la mesa. Después de que David entró, Oliver miró a David y dijo, «Hola, ¿qué te pasa?» «Hola. Señor Carson, soy David Laddell, un tercer estudiante de año del Departamento de Gestión Empresarial», dijo David mientras se sentaba en la silla frente a Oliver. «Sí bien». «¿Y?» preguntó Oliver. Sabía que David era diferente de los demás estudiantes. Por lo general, esos estudiantes estarían aterrorizados cuando lo vieran. Por otro lado, David era demasiado despreocupado, lo que hizo que Oliver se sintiera un poco diferente. Capítulo 148. Señor Carson, tengo algo de que ocuparme fuera del campus, así que de vez en cuando pido permiso. Espero que puedan concederme este privilegio especial, dijo David. Oh. ¿Quieres un privilegio especial para despedirte cuando quieras? ¿Puedes decirme por qué? Oliver sonrió y preguntó. También tenía curiosidad por saber por qué David tuvo la audacia de acudir al canciller y hacerle este tipo de petición. Además, parecía que David estaba seguro de que Oliver estaría de acuerdo. Como tengo un negocio fuera del campus, estaré bastante ocupado. ¿Negocio? Señor Liddell, la universidad apoya a sus estudiantes para que inicien sus negocios. Si le entrega a la universidad los documentos pertinentes, la universidad puede otorgarle ese privilegio después de que los revisemos y aprobemos. No quiero hacer eso. Por eso vine a ti, dijo David. Oh. Señor Liddell, ¿cree que estaría de acuerdo? Creo que no dirá que no, señor Carson. ¿Cuál es la razón? Preguntó Oliver, porque voy a donar 100 millones a la Universidad de South River, de los cuales 50 millones se crearán como un fondo de premios para estudiantes empobrecidos, que se entregará específicamente a estudiantes empobrecidos con buen rendimiento académico. Mientras que los otros 50 millones se utilizarán para mejorar diversas instalaciones de la universidad. Señor Carson, ¿qué opina? Dijo David con una sonrisa. Cuando Oliver escuchó lo que dijo David, obviamente se sorprendió. Donar 100 millones a la Universidad de South River. Esto era algo que la Universidad de South River nunca había encontrado en todos estos años desde su creación. Nunca había existido un precedente semejante, ni siquiera entre las principales universidades del país. La Universidad de South River está al menos entre las 10 mejores universidades del país, y mucho menos la Universidad de South River, después de tantos años de establecimiento, también había cultivado a muchas celebridades de todos los ámbitos de la vida. Recibieron todo tipo de donaciones, pero la mayoría de ellas solo consistieron en varios millones de dólares. La Universidad de South River se había establecido durante muchos años, mientras que la donación más grande fue de un estudiante que se graduó de la Universidad de South River hace muchos años. Ahora era un magnate del mundo de los negocios con miles de millones de dólares, pero solo donó 20 millones a la universidad. Ahora, un tercero, el estudiante de un año en la universidad realmente dijo que donaría 100 millones a la universidad. ¿Quién creería esto? Para ser sincero, el propio Oliver tampoco lo creía. En su opinión, David probablemente estaba aquí para hacer el tonto del canciller. Señor Liddell, ¿estás segura de que quieres donar 100 millones a la universidad? ¿Y no me estás tomando por tonto? Oliver se enderezó y preguntó. Por supuesto. De lo contrario, ¿por qué vendría a ti? ¿Para charlar? Si quisiera charlar, ¿no sería mejor si fuiste a charlar con las estudiantes? Dijo David con una sonrisa. Oliver miró a David con atención. David no mostraba la moderación que normalmente mostrarían los otros estudiantes cuando lo veían. En cambio, mostró una actitud cínica, demostrando que definitivamente no le tenía miedo a Oliver. Era hijo de una familia aristocrática, probablemente. ¿Podría un estudiante de tercer año ganar 100 millones iniciando un negocio? Oliver nunca lo creería. Si David iba a donar 100 millones, ¿cuánto dinero tenía? ¿1.000 millones? ¿O
10.000 millones, si David no estaba aquí para tomarlo por tonto, entonces David tenía que ser hijo de una de las familias aristocráticas. Además, si la universidad pudiera recibir 100 millones adicionales en financiación, podrían hacer muchas cosas. Incluso podrían contratar a algunas de las principales figuras de la provincia. Esto sería bueno para mejorar la universidad. El sueño de Oliver era impulsar a la Universidad de South River a convertirse en una de las 3 universidades más prestigiosas del país. Muy bien, señor Liddell, si realmente dona 100 millones a la universidad, entonces le daré este privilegio especial. Al mismo tiempo, le agradeceré su contribución a la Universidad South River. Sin embargo, si solo estás aquí para tomarme por tonto, no me culpes por hacer las cosas de acuerdo con las reglas. Capítulo 149. Está bien, señor Carson, entonces es un trato, pero espero poder donar de forma anónima y que no me miren boquiabiertos como a un mono donde quiera que camino por el campus. Ningún problema. Así, Oliver llevó a David al departamento de finanzas de la universidad. Oliver incluso llamó a los jefes de la Universidad de South River. Después de que se completó la donación y se recibieron 100 millones, los directores de la Universidad South River todavía se sentían como si estuvieran en un sueño, en el pasado, cuando alguien donaba unos pocos millones de dólares. Organizaba una conferencia con mucha fanfarria para publicitarlo, pero ahora la donación de 100 millones de dólares se completa muy fácilmente. El nombre de David también figuraba en las listas de directores de universidades. Definitivamente era alguien con dinero, por lo que harían todo lo posible por no ofenderlo. Señor Liddell, gracias por tu contribución a la construcción de South River University. En nombre de todos los profesores y estudiantes de la escuela, les agradezco sinceramente, dijo Oliver mientras sostenía con fuerza la mano de David. Una donación de 100 millones de dólares fue definitivamente la primera en la historia. Ahora bien, David todavía era un estudiante y no quería ser famoso ni ser observado. Cuando se gradúe, podría dar a conocer este asunto y entonces la reputación de la universidad mejoraría según la situación. Un tercio el estudiante de un año, que inició un negocio afuera para ganar dinero, donó 100 millones directamente a la escuela. ¿Qué tan fuerte era su sentido de pertenencia como para hacer esto? Además, podía ganar mucho dinero iniciando un negocio en el tercer año. Lo que demostraba que la educación de la universidad era muy buena. El corazón de Oliver floreció de alegría. Esto no solo beneficiaría a la universidad sino que también aumentaría su popularidad y atraería a más estudiantes, matando 2 pájaros de un tiro. Señor Carson, eres muy amable. South River University también es mi alma mater y es el lugar que me educó para convertirme en una persona talentosa. Creo que todos los futuros estudiantes también querrán hacer algo para contribuir a la Universidad de South River, respondió cortésmente David. Luego, los directores de la escuela estrecharon la mano de David y le agradecieron. David también les respondió cortésmente uno por uno. Como David no quiso hacer público esto, la escuela no celebró ninguna ceremonia de donación. Después de la donación, David dejó la escuela y continuó tomándose un tiempo libre. Ir a clase ya no era muy importante para él, además, tenía el máximo poder mental y podía aprender todo súper rápido. Por lo tanto, sintió que no reprobaría su clase y que solo asistiría a las clases más importantes. Incluso si fracasaba, creía que la universidad le dejaría aprobar. Era fin de semana otra vez. Después de medio mes de recuperación, el cuerpo de Sally casi estaba curado. Planeaban regresar juntos a la ciudad de su este fin de semana para trasladar algunas cosas necesarias. David también iba a recoger a la familia de la tía Diana para ver cómo convencerlos de que se mudaran a River City. Mientras estaba allí, iba y pedía que le devolvieran la compensación a sus padres. David sintió que solo podría hacer sus propias cosas sin preocupaciones después de haber asentado a su familia. Lily volvió a la universidad hace medio mes. Por lo tanto, la familia de 3 miembros de Sally, David, y los 2 conductores, Gwen y Gordon, se apresuraron a llegar a la ciudad de su el viernes por la noche. David compró otra G-Wagon para que Gwen y Gordon pudieran conducir una cada uno. Estos ex-mercenarios estarían bien si no durmieran durante 3 o 2 días.
Y mucho menos condujeran unas horas. Partieron a las 6 de la tarde y ya era medianoche cuando llegaron a la ciudad de Su. Después de que David envió a la familia de la tía Sally a casa, él, Gwen y Gordon encontraron un hotel en el condado. Sally quería que David se quedara en su casa. Después de todo, había vivido aquí durante 2 años. Sin embargo, ahora David sentía que él y Hasey habían crecido y que ambos debían tener privacidad. Era más cómodo vivir solo y se sentía un poco incómodo dormir con Hasey. Tampoco le parecía apropiado quedarse en la habitación de Lily, por lo que solo podía ir a hospedarse a un hotel. Dicho esto, insistió en irse con Gwen y Gordon. Cuando se iba, David pidió el acuerdo firmado con el nombre de su tío Bobby. Dave, en realidad, según tu capacidad, esa compensación no es nada para ti, pero sé que estás enojado. De hecho, Bobby se equivoca al hacer algunas de esas cosas, pero al final del día, sigue siendo tu tío. Él te crió durante varios años y espero que no te excedas, dijo Sally con seriedad cuando le entregó el acuerdo a David. Entiendo, tía Sally. Solo quiero recuperar las cosas que me pertenecen, dijo David. Está bien, te creo. Corre ahora. Capítulo 150. Al día siguiente, David llevó a Gwen y Gordon a la casa de su tío Bobby. Según lo que David sabía sobre el tío Bobby y la tía Karen, era absolutamente imposible que entregaran obedientemente la compensación. Por eso, la noche anterior, David se puso en contacto con el mejor abogado de River City y envió el acuerdo a la otra parte. Debido al acuerdo en cuestión, la otra parte afirmó que casi no había dudas en lo que respecta a esta demanda. El abogado también debería haber estado de camino a la ciudad de Su para entonces. Además, utilizó algunas relaciones para conducir a las personas en el sistema judicial. La otra parte dijo que mientras las pruebas fueran concluyentes, se abordarían lo más rápido posible. La residencia del tío Bobby estaba ubicada en los suburbios de la ciudad de Su. Construyeron una casa de 3 pisos, y fue construida juntos por el padre de David y el tío Bobby de David. En otras palabras, la mitad de esta casa era en realidad de David, pero después de que la custodia de David fue otorgada a Bobby, la casa naturalmente pasó a ser propiedad de Bobby. David y su pandilla pronto llegaron a la casa de Bobby. Al entrar al jardín, vieron a la tía Karen regando las flores del jardín. Después de ver venir a David, resopló y regresó a la casa. Era obvio que ella no le daba la bienvenida a David. David trajo a Gwen y Gordon a la casa. Como era sábado, la familia de 4 miembros de Bobby estaba toda en casa. Estaban su tío Bobby, su tía Karen y sus primas Felicia y Kim. Sin embargo, cuando vieron a David, ninguno quiso prestarle atención. Simplemente miraban la televisión mientras se ocupaban de sus propios asuntos. David sonrió con indiferencia y caminó hacia el centro de la sala. Luego, colocó el acuerdo que tenía en la mano sobre la mesa de café y dijo: Bobby, este es el acuerdo que firmaste en aquel entonces. Date prisa y dame la compensación de mis padres. No te pondré las cosas difíciles. No quiero esta casa y la trataré como una tarifa por quedarme aquí durante los últimos años. David ya no se dirigió a Bobby como tío Bobby, directamente lo llamó por su nombre. David quedó traumatizado por su tío después de permanecer aquí durante tantos años. ¿Qué acuerdo? ¿Qué compensación? No sé nada. David, no escuches las tonterías que dicen la tía Sally y el resto. No existe tal cosa, negó Bobby. Bobby, ¿no crees que no tiene sentido que no lo admitas? Está escrito en blanco y negro y en ese momento se tomó acta en el tribunal. ¿Crees que puedes hacerte el tonto? Bobby no habló, pero Karen empezó a gritar: David, mocoso sin escrúpulos, ¿crees que no gastamos dinero en ti todos esos años que viviste aquí? Le proporcionamos comida, ropa y artículos de primera necesidad. Déjame decirte que la compensación de tus padres se gastó toda en ti. No queda ni un centavo. David encontró un taburete y se sentó. Él dijo: ven, ayúdame a hacer los cálculos. ¿Cómo gasté 2 millones como un adolescente? Si puedes calcularlo por mí, no te pediré que me devuelvas el dinero. ¿Crees que la ropa, la comida y las necesidades diarias son gratis? Exclamó Karen. Recuerdo que cuando viví aquí unos años, comía la comida que te sobraba y me ponía ropa que vestía Felicia. Me pediste que fuera a la escuela cuando era niño con ropa de niña, pero ¿te atreves a decir en voz alta que gastaste dinero en mí?
En cuanto a las necesidades diarias, ¿alguna vez me diste un centavo mientras estudiaba? Todo fue financiado por la tía Sally y la tía Diana, de acuerdo. Karen se quedó sin palabras y dijo con picardía, de todos modos, el dinero de tus padres se gastó en ti hace unos años. No queda nada que pedir. David recogió el acuerdo que estaba sobre la mesa de café y dijo, mira de cerca. Está claramente escrito aquí en el acuerdo que firmó Bobby. Además, el tribunal también tiene constancia de ello. Si no lo cumple, lo demandaré en el tribunal. Adelante. No tenemos miedo. De todos modos, el dinero ya se ha acabado, dijo Karen, aparentemente sin miedo. Piensa detenidamente entonces. Con estas pruebas y el expediente ante el tribunal, ya no hay dudas. Cuando llegue el momento y los etiqueten como ejecutores deshonestos, no solo se congelarán sus activos, sino que también afectará el trabajo de Felicia, dijo David sonriendo, por lo que David sabía. Su prima Felicia estaba trabajando en un banco en la ciudad de Su. Ella también entró después de que Bobby hizo todo lo que pudo para mover algunos hilos. Si fueran etiquetados como albaceas deshonestos, definitivamente afectaría el trabajo de Felicia, ya que ella trabajaba en un banco y sus padres eran deshonestos. Por eso David dijo eso. De hecho, cuando David dijo eso, toda la familia de Bobby quedó en shock. Movieron muchos hilos para conseguirle a Felicia su trabajo. Su hija trabajaba en un banco y estaban muy orgullosos de ella. Si este caso afectara el trabajo de Felicia, entonces sería muy grave. Felicia entró en pánico. El banco valoraba más la confianza, y si sus padres fueran ejecutores deshonestos, eso realmente la afectaría. Incluso podrían encontrar la oportunidad de despedirla. Poder trabajar en un banco era una gran ventaja en su pequeño condado. A menudo se lucía en su círculo de amigos y compañeros de clase. Si esto desapareciera, ¿cómo viviría? Pensando en esto, Felicia miró a sus padres con cierto resentimiento. David, no pierdas el tiempo. Déjame decirte que si te atreves a interferir en el trabajo de Feli, nunca te lo perdonaré. Bobby amenazó. Bobby siempre había golpeado a David desde que era pequeño, por lo que incluso después de la secundaria, David tenía un poco de miedo de verlo. Aunque no sabía por qué David se atrevió a pedir la devolución del dinero hoy, tenía una ventaja psicológica sobre David. Bobby, ¿cómo piensas castigarme? Tengo muchas ganas de saber. ¿Seguirás corriendo por el jardín y golpeándome como cuando era niño? Puedes probarlo ahora. Después de que David terminó de hablar, su rostro sonriente de repente se volvió serio. Las palabras de Bobby le recordaron su trágica infancia. En aquel entonces, cada vez que Bobby hacía algo mal, le echaba la culpa a David y luego David era golpeado horriblemente. Cada vez que la familia estaba de mal humor, también golpeaban a David para desahogar su ira. Usaban un palo muy fino para golpearlo. Entonces, era normal que David estuviera cubierto de heridas que le dolían mucho. Las cosas mejoraron cuando pidió quedarse en un dormitorio cuando estaba en la secundaria. En aquel entonces, rara vez regresaba cuando había un descanso. Solo iría a la casa de la tía Sally o de la tía Diana. Solo se mudó a la casa de la tía Sally cuando estaba en el último año de la secundaria, dejando atrás a esta familia traumatizante. Capítulo 151. Después de que David dijo eso, su sonrisa se volvió seria, lo que instantáneamente hizo que Bobby y su familia sintieran mucha presión. Ahora todos miraban a David con asombro, aunque hacía mucho tiempo que no veían a David. David era un hombre a sus ojos. Cuando David conoció a Bobby y su esposa, actuaba como un ratón delante de un gato. Además de eso, también fue cauteloso cuando vio a Felicia y Kim. Este era el trauma que le habían causado a David después de muchos años de abuso. En el pasado, David no se atrevía a refutar a Bobby y su esposa. Si alguna vez se atrevía a responder, sería golpeado. Cuando conocieron a David hoy, naturalmente pensaron que seguía siendo el mismo de antes. Incluso si David trajo consigo a 2 personas, no les prestaron atención en absoluto. No creían que una persona tímida como David se atreviera a hacerles algo. Sin embargo, David no solo se atrevió a refutarlos ahora, sino que también habló con sarcasmo, lo que hizo que Bobby no pudiera aceptar este fuerte contraste. No podía soportar el hecho de haber perdido el respeto, por lo tanto, golpeó la mesa de café frente a él, se levantó, señaló a David y dijo, David, no creas que no me atreveré a golpearte ahora que has crecido. ¿Crees que puedes llamarme por mi nombre?
Soy tu segundo tío y soy tu tutor. Me atreví a golpearte por todo el patio cuando eras niño y todavía me atrevo a hacerlo ahora. Kim también miró a David con una expresión desagradable en su rostro en ese momento. Creció con David y solo era un año menor que David. Con la ayuda de sus padres, a menudo intimidaba a David cuando era niño, culpaba a David por todo y a menudo David era su chivo expiatorio. Por lo tanto, David sería derrotado en su lugar y ahora tenía una ventaja psicológica natural contra David, incluso ahora que tenía 20 años. Todavía no había sido admitido en ninguna universidad después de graduarse de la escuela secundaria. Además, había estado deambulando sin rumbo por la sociedad y había entrado en contacto con algunas personas malas, lo que lo hacía sentir aún más superior. Ahora, David se atrevió a ir a su casa a pedir dinero y burlarse de ellos. La madre de Kim le dijo que el dinero era para que se casara y comprara una casa en el futuro. Ese dinero no tuvo nada que ver con David. David, si vuelves a faltarle el respeto a mi papá y lo llamas por su nombre, no me culpes por ser grosero contigo. Kim también intervino. David giró la cabeza para mirar a Kim y dijo con voz plana, Kim, cállate, punk. Resolveré el asunto contigo más tarde. Maldita sí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Estás pidiendo que te den una paliza. Después de que Kim terminó de hablar, se levantó del sofá y quiso correr para golpear a David. Sin embargo, en el momento en que Kim se levantó, una mano grande lo presionó contra el sofá de tal manera que no pudo moverse. Joder, ¿quién eres tú? Si no me sueltas ahora, me aseguraré de que no pueda salir de la ciudad de Su, ¿me crees? Kim luchó desesperadamente, pero por mucho que lo intentó, todavía no pudo dominar la gran mano. Gordon no respondió ninguna de las maldiciones de Kim, simplemente presionó a Kim un poco más fuerte, inmediatamente hizo que Kim se sintiera un poco asfixiado, de modo que no podía maldecir en absoluto, por lo que solo podía estirar la mano y agitarla al azar en el aire. Gordon era un mercenario en el extranjero, por lo que, naturalmente, no tuvo que desperdiciar demasiado esfuerzo para tratar con un gángster como Kim. Al ver que Kim estaba siendo empujado contra el sofá y no podía moverse, Karen, que estaba sentada a su lado, inmediatamente se levantó para ayudarlo. Sin embargo, fue empujada por Gwen, quien de repente apareció frente a ella. Luego también fue empujada hacia abajo por una fuerza enorme hasta que cayó sobre el sofá. Al ver esta situación, Bobby no pudo soportarlo más. Se puso de pie y quiso buscar un arma. Su esposa y su hijo estaban siendo intimidados, entonces, ¿cómo podría simplemente soportar esto? Bobby, será mejor que te quedes quieto. Estos dos han sido mercenarios en el extranjero. Habían sido bautizados en la guerra y tienen las manos manchadas de sangre. ¿Crees que puedes vencerlos? Dijo David mientras miraba a Bobby. Bobby estaba a punto de ir a buscar armas cuando escuchó la voz de David. Su cuerpo de repente se congeló cuando se giró para mirar a Wayne y Gordon. Capítulo 152. Wayne y Gordon también liberaron parte del aura sangrienta que habían desarrollado en el campo de batalla en ese momento. Inmediatamente, los 4 miembros de la familia de Bobby sintieron frío y los miraron a los dos con miedo en los ojos. La familia de Bobby era gente común y, naturalmente, no pudieron resistir el aura liberada por los maestros que habían sido bautizados en el campo de batalla como Wayne y Gordon. Bobby se sentó con cautela y dijo, David, ¿qué diablos quieres? Solo quiero recuperar lo que me pertenece y recuperar la compensación de mis padres. En cuanto a esta casa, la consideraré simplemente como una muestra de agradecimiento por no haberme matado durante los años que estuve aquí. Si hubiera sido más despiadado en aquel entonces, tal vez David Ladown no habría existido ahora, dijo David con sarcasmo. No hay dinero pero tengo una vida, no creo que te atrevas a hacernos nada. Gritó Karen, este dinero era para que su hijo Kim se casara y comprara una casa. Si esto le fuera dado a David, dado que Kim aún no tenía trabajo, ¿qué haría en el futuro? Además, esta compensación generaba mucho interés cada año. Sin este dinero, la vida de su familia sería difícil, por lo tanto, no podían darle el dinero a David. Bobby ya había querido estar de acuerdo. Después de todo, el oponente era poderoso y la pareja que venía con David no era fácil de tratar a primera vista. Sin embargo, cuando escuchó lo que dijo Karen, él también volvió en sí. Si no le daban el dinero a David, ¿se atrevería David a hacerles algo?
y que si fueran mercenarios en el extranjero, de todos modos, no estaban en el extranjero. ¿Se atreverían a matarlos, David? Terminamos de gastar el dinero. No obtendrás nada por mucho que lo desees. Además, soy tu segundo tío y soy tu tutor. Tengo derecho a administrar este dinero, dijo Bobby. David quería reírse. Segundo tío, guardián, Bobby, ¿sabes que es un tutor? ¿Eres siquiera digno de ser llamado así? Incluso si eres un tutor, ahora soy un adulto, así que ya no eres mi tutor. No me importa si tienes dinero o no. Está escrito claramente en este acuerdo que usted firmó. Dijiste que me devolverías el dinero cuando cumpliera 18 años. Tampoco te pediré intereses. No tengo dinero. Insistió Bobby. Muy bien, contraté al mejor abogado de River City y deberían estar en camino hacia aquí ahora. Creo que recibirás una citación del tribunal esta tarde. Piensa con cuidado, dijo David, tú. En ese momento, Bobby no sabía qué hacer. Si le daban el dinero a David, la vida de su hijo Kim no estaría garantizada. Si no lo hacían y David los demandaba, definitivamente perderían con las pruebas que tenía David. Cuando llegue el momento, sería problemático si este asunto afectara el trabajo de su hija Felicia. Por un lado, necesitaba garantizar la vida de su hijo en el futuro. Por otro lado, el trabajo de su hija en el que tanto esfuerzo desperdiciaron estaba en peligro. Bobby y Karen no sabían elegir. Capítulo 153. La sala quedó en silencio por un rato. David tampoco los instó. Todavía estaba sentado tranquilamente en la silla, como si esperara que la otra parte tomara una decisión. David, si quieres dinero, no lo tenemos, puedes demandarnos, no tenemos dinero incluso si nos cobran. Si no me crees, puedes matarme ahora mismo. Al final, Karen tomó la decisión. Esto equivalía básicamente a elegir dinero y renunciar al futuro de su hija Felicia. Bobby exhaló un suspiro de alivio. Ya que Karen había tomado la decisión, que así sea. Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto? Felicia lloró mientras miraba a Karen. Sin embargo, Karen no le dijo nada. Al final del día, Felicia era una hija y definitivamente se casaría en el futuro, mientras que el hijo sería quien cuidaría de Bobby y de ella cuando fueran mayores y organizaría un entierro adecuado para ellos después de su muerte. Entonces, por supuesto, elegirían el dinero. Como ha decidido no respaldar este dinero, espere la citación del tribunal por la tarde. No quiero perder el aliento hablando contigo, dijo David con indiferencia. En verdad, David esperaba que Bobby y su esposa tomaran esa decisión, por lo que no se sorprendió. Ya esperaba que esto sucediera, por lo que primero se comunicó con el abogado y le pidió que viniera lo antes posible. Ahora. Pasemos a otro asunto, dijo David, levantándose y acercándose a Kim y Gordon. La mano de Gordon que estaba sobre el pecho de Kim agarró la ropa de Kim directamente y lo levantó del sofá. Kim ya estaba paralizado por el miedo ya que la mayor parte de la intención asesina de Gordon estaba dirigida a él en ese momento, aunque era un gángster en un condado pequeño Level City y había estado en algunas peleas. ¿Cómo podría soportar el aura de un maestro como Gordon? Kim, no quiero discutir contigo sobre las cosas que sucedieron cuando éramos niños, pero ¿cómo te atreves a tocar a tía Sally? Saldaré esta cuenta contigo adecuadamente. De David, si tienes agallas, me dejarás llamar a mi gente. Te prometo que no podrás salir de la ciudad de Su, dijo Kim débilmente. En ese momento, todavía estaba amenazando a David, pensando que podía hacer lo que quisiera solo porque conocía gente mala en la ciudad de Su. Slap. David abofeteó a Kim. Aunque no usó mucha fuerza, el físico actual de David era mucho más fuerte que el de la gente común. Por lo tanto, el rostro de Kim se hinchó al instante, incluso había rastros de sangre goteando de las comisuras de su boca. David, no hagas nada estúpido, estás violando la ley. Bobby gritó desde un lado. Oh. Entonces, aparentemente sabes cuando algo es ilegal. ¿No estás infringiendo la ley al retenerme la compensación de mis padres? David respondió. Al ver la mitad de la cara de su hijo hinchada después de haber sido abofeteado por David, Karen sacó su teléfono y quiso llamar a la policía. Sin embargo, Gwen lo agarró y lo arrojó al suelo. Slap. David ignoró a los demás y abofeteó a Kim una vez más.
Esta vez, ambos lados de su cara estaban hinchados, haciéndolo parecer un globo. Las lágrimas de Kim fluyeron después de las 2 bofetadas de David porque le dolían demasiado. Tanto Bobby como Karen parecían muy angustiados, pero estaban indefensos ya que otros los controlaban. Vamos, dime cosas más duras, dijo David. Kim observó a David en silencio con lágrimas en los ojos. ¿Qué? ¿Ya no te atreves a hacerlo? Entonces, ¿por qué le pegaste a mi tía Sally? David continuó. Kim permaneció en silencio. Dime. David rugió. Capítulo 154. La familia de Bobby estaba tan asustada que se estremeció. No la golpeé, solo suavemente la empujó, dijo Kim mientras temblaba. Estaba realmente asustado ahora. David era como una persona diferente después de no verlo durante 2 o 3 años. Eso lo asustó un poco, solo un empujón suave. Entonces, ¿cómo se lastimó tanto la cintura que no pudo levantarse de la cama durante medio mes? David le preguntó a Kim con una luz fría en los ojos. Y no lo sé. ¿No lo sabes? David alcanzó la barbilla de Kim. Realmente lo hice, no lo sé. David, yo me equivoqué. P.A.G., por favor perdóname. Gritó Kim. Kim estaba rogando clemencia. Realmente no tenía otra opción. David lo estaba presionando demasiado ahora. David sonrió y soltó a Gwen. Gordon también lo dejó caer. Kim se recostó en el sofá inmediatamente, sin aliento. David giró la cabeza para mirar a Bobby y dijo, Bobby, para ser honesto, a mí realmente no me importa el dinero. Inicialmente no quería pedirlo, pero Kim se atrevió a lastimar a mi tía Sally, así que él es a quien debes culpar. Recuerda transferir el dinero antes si puedes hacerlo. El tribunal congelará todos los bienes a nombre de su familia en la tarde como mínimo. Te veo en la corte. Después de que David terminó de hablar, se dio vuelta y salió de la sala. Gordon y Gwen también se fueron con David. La familia de Bobby se miró en la sala de estar. Todos podían ver la conmoción en los ojos de los demás. Hacía 2 años que no veían a David y el hombre en aquel entonces se había vuelto tan poderoso y tan dominante. En aquel entonces, David era el primero en despertarse en su familia y el último en dormir. Comía peor que un cerdo y trabajaba más que una vaca. A veces incluso lo golpeaban sin piedad. El repentino cambio de estado les hizo difícil aceptarlo en un instante. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Karen. Ella también estaba aterrorizada por David. Ir. Pide prestada una tarjeta a tus padres y trasladaremos el dinero allí. Si no, todo quedará congelado. Bobby dijo rápidamente. La familia corrió a la casa materna de Karen ignorando por completo la herida en el rostro de Kim. Mientras su dinero todavía estuviera aquí, esa herida no era nada. A lo largo de los años, la familia de Bobby había vivido una vida bastante despreocupada gracias a la compensación de $2 millones de los padres de David. También alquilaron la antigua casa de David. El interés anual más el alquiler era suficiente para que su familia pudiera vivir. Por lo que no trabajaban en absoluto. Ahora solo quedaba un poco de dinero en la familia. Si estuviera congelado, su vida sería difícil. Como resultado, cuando obtuvieron la tarjeta y fueron al banco a transferir dinero, descubrieron que su tarjeta bancaria no funcionaba y no estaba disponible temporalmente. Por supuesto, esto lo hizo David. Solo quería darles a Bobby y su familia un poco de esperanza y luego, poco a poco, convertirla en desesperación. Bobby y su familia armaron un escándalo en el banco. Estos eran todos sus activos, por lo que no se rendirían fácilmente aunque ya no les perteneciera. Sin embargo, ¿cómo les permitiría el banco armar tanto escándalo allí? Al final, el banco llamó a la policía y llevaron a toda la familia a la comisaría. Allí, la policía los acusó de alteración del orden público y les informó que los mantendrían en detención administrativa durante 5 días. Después de eso, la familia de Bobby, que todavía se encontraba en la comisaría, recibió una citación judicial. Al mismo tiempo, se congelaron todos los activos a su nombre. Ahora, toda la familia sabía que estaban acabados. Capítulo 155. Después de que David salió de la casa de Bobby, David les pidió a Gwen y Gordon que condujeran un automóvil a la casa de la tía Sally para ayudarlos a mover sus cosas. Condujo solo hasta la casa de la tía Diana.
Quería encontrar una manera de lograr que la familia de la tía Diana se mudara a River City como la tía Sally. La casa estaba lista y, además, podían aceptar un trabajo en el Hotel Golden Leaf para poder obtener ingresos y vivir cómodamente. Ya había entregado el asunto de Bobby al abogado y les había informado utilizando sus conexiones. Por lo tanto, ya no necesitaba prestar atención al asunto. No era que le faltara dinero, la tía Diana era otra luz en la vida de David, además de la tía Sally. Ella también había sido muy buena con él. Desde la secundaria, Bobby dejó de gastar dinero en David, por lo que sus dos tías pagaron algunos de los gastos de manutención y los libros de David en su tercer año de secundaria. Debido al pesado trabajo académico, le resultaba inconveniente estudiar ya que solo podía quedarse en la misma habitación con Hasey en la casa de la tía Sally, por lo que se mudó a la casa de la tía Diana durante un año y trabajó. Difícil para el examen de ingreso a la universidad. Ahora que tenía la capacidad, primero tenía que cuidar de las dos familias para poder sentirse a gusto. La casa de la tía Diana estaba en una antigua zona residencial de la ciudad de Su. La tía Diana y su marido eran ambos empleados de una fábrica cercana. Solo tuvieron una hija, que era 4 años mayor que David. Su nombre era Judy Tanner. David condujo el G-Vagón directo a una zona residencial familiar. Como ya era una zona residencial muy antigua, no había nadie vigilando la puerta. Después de estacionar el auto abajo, David subió a la casa de la tía Diana. Al caminar por el pasillo donde había vivido durante un año, David se sintió un poco emocionado. Rara vez vino aquí desde que se fue a la universidad. No era que fuera desagradecido, sino que iría a trabajar parte tiempo durante las vacaciones de invierno y verano. También quería ganar más dinero y tratar de aliviar parte de la carga de tía Sally y tía Diana. Por eso no venía a menudo de visita. La situación en la casa de la tía Diana era ligeramente diferente a la de la tía Sally. Cuando la tía Diana dio a luz a su prima Judy, algo salió mal y no pudo volver a quedar embarazada. Debido a este incidente, la relación entre ella y su marido se deterioró e incluso quisieron divorciarse en varias ocasiones. Sin embargo, poco a poco fue mejorando hacia el final. Además, como la pareja no tuvo un hijo, después de que los padres de David fallecieron, pelearon duramente por la custodia de David. Sin embargo, David no los eligió en ese momento. Lo que llevó a que al tío Alex Tanner no le agradara mucho David. Después de que David se mudó a su casa, David subió al cuarto piso y llamó a la puerta de la casa de la tía Diana, knock knock. Pronto la vieja puerta de seguridad se abrió desde el interior. Un rostro familiar apareció ante los ojos de David. Era la tía Diana. David, ¿no estás en la Universidad de River City? ¿Por qué has vuelto? Adelante, preguntó Diana. Sin embargo, había claramente una pizca de alegría en su tono. Como Diana no tuvo un hijo, realmente trató a David como a su hijo. Tía Diana, es fin de semana, así que volví a verte, respondió David. Entra, no te quedes afuera. Diana agarró la mano de David y lo empujó hacia la casa. Después de entrar a la habitación, David descubrió que 7 u 8 personas estaban sentadas en el sofá de la sala, además del tío Alex y la prima Judy. También estaba allí su cuarto tío, Leslie Ladell. David no conocía a las otras personas. Tío Alex, tío Leslie, Judy. David se acercó y los saludó uno por uno. Los tres también asintieron en respuesta a David. La relación del tío Leslie con David era bastante normal. Aunque no ayudó a David, tampoco le guardó rencor. La familia de la tía Diana y la familia del tío Leslie eran unidas. En cuanto al tío Bobby, dejaron de interactuar con él después del incidente de David. Dad, déjame presentarte. Este es el novio de Judy, su nombre es Jude Holton y estos son sus padres. Esta es la tía de Jude y esta es su prima. La tía Diana se acercó y señaló a las 5 personas que David no conocía mientras las presentaba una por una. Capítulo 156. Hola a todos. David los saludó a todos pero fue ignorado. Solo entonces David se dio cuenta de que algo andaba mal. Los ojos de la prima Judy estaban rojos, como si acabara de llorar. El tío Alex también parecía bastante enojado donde estaba sentado. En leyes, este es mi sobrino, el hijo de mi tercer hermano.
Actualmente estudia la universidad en River City. Diana presentó a David a los demás. Después de ser presentado, David siguió a su tía Diana a la cocina para preparar la comida. El ambiente en la sala era demasiado solemne y no quería quedarse allí. Sin embargo, la tía Diana lo echó porque su tía Lisa estaba en la cocina y no necesitaba su ayuda, sin otra opción. David se sentó en la sala y fingió estar preocupado por lo que pasaba en la televisión. Originalmente había planeado confesarle a su tía Diana su situación financiera actual y persuadirlos para que se mudaran a River City con él. Sin embargo, había demasiada gente aquí para que él pudiera decir algo, por lo que tendría que esperar la próxima oportunidad para decírselo. En este momento, el futuro padre de Judy en la ley empezó a hablar. Entonces, ¿qué opinas de nuestra sugerencia? No estoy de acuerdo. Alex respondió enojado. ¿Entonces qué quieres? No me digas que quieres que mi hijo venga a vivir a una casa como correr abajo así. ¿Cuántos años llevas viviendo aquí, eh? Ni siquiera hay una buena escuela cerca, donde estudiarán sus hijos. ¿Cómo piensas solucionar el tema de la educación? Los habría separado si no fuera por lo profundamente enamorados que estaban. Mamá. ¿Qué estás diciendo? Gritó Judas. Silencio. Judas, no me digas que realmente planeas quedarte aquí toda tu vida, eres nuestro único hijo, de ninguna manera te permitiría vivir con ellos. La madre de Judas insistió. Judas no dijo nada más, tampoco quería vivir en este lugar para siempre. Extremadamente enfurecido, Alex quiso refutar pero no pudo decir nada. De hecho, sus condiciones familiares eran peores que las de Judas. De hecho, era demasiado pedir que Judas se casara y se quedara con ellos. Pero Judy era su única hija y él no quería que se mudara, quería poder jugar con sus nietos después de jubilarse. Si su hija se casara, él y su esposa terminarían solos y sintiendo lástima después de jubilarse. En ese momento, Diana salió y dijo, en realidad, ya hemos decidido comprar una casa. Últimamente hemos estado analizando algunas opciones, por lo que no necesita preocuparse por la educación de sus hijos. ¿Compra una casa? ¿Crees que no conozco tu situación financiera? Tanto usted como su marido sois simples trabajadores. No hay manera de que puedas comprar una casa. ¿Sabes lo caras que son las casas hoy en día? Incluso segundo las casas entregadas son caras y no hay forma de que mi hijo viva en un segundo. Entregó casa después del matrimonio. Diana permaneció en silencio. De hecho, estaban planeando comprar un segundo. Entregué una casa en una zona escolar. Bastante antigua por cierto, simplemente no podían permitirse el lujo de comprar una casa nueva. Judy empezó a sollozar en voz baja. Sus padres querían que su novio Jude se mudara con ella después de casarse, mientras que los padres de su novio no estaban de acuerdo. Lo más importante es que sus condiciones familiares no eran tan buenas como las de su novio y ella también quería brindarle a su hijo un buen ambiente educativo. Lo único que le impidió estar de acuerdo con los padres de su novio fue que se sentía mal por su propia mamá y su papá. Sin embargo, como ella ya estaba embarazada, tuvieron que adelantar la boda. No podían darse el lujo de prolongar más la cuestión de dónde quedarse. Todo lo que Jude pudo hacer fue darle una palmadita en el hombro en silencio junto a ella. No tuvo una victoria ganar solución tampoco. Capítulo 157. Después de escucharlos por un rato, David finalmente tuvo una idea general de lo que estaba pasando. Judy estaba embarazada ahora, así que tenían que casarse pronto. Sin embargo, el tío Alex quería que la pareja de recién casados se mudara con ellos después de casarse. El futuro de Judy en las leyes no coincidían debido a las malas condiciones familiares de la tía Diana y estaban preocupados por la educación futura del niño. Este problema llevaba casi un mes y viendo cómo el feto de Judy crecía día a día. La boda no podía posponerse, sin embargo, no había habido una solución que ambas partes pudieran aceptar. David se dio cuenta de que los cielos estaban de su lado. Su mayor problema actualmente era cómo persuadir a la tía Diana y su familia para que se mudaran a River City. Especialmente cuando habían vivido aquí durante décadas. Si no hubiera sido por Hasey, también sería complicado persuadir a la familia de la tía Sally. Ahora era el momento perfecto para sugerir una solución. Desde que Judy está en las leyes no aceptarían un segundo casa entregada, entonces ¿qué pasa con la primera? _le
¿Entregó la casa que poseía en South River International Residence por valor de $100 millones? No deberían tener reparos en aceptarlo si en las leyes estaban preocupadas por la educación. La mejor escuela de la provincia de South River estaba justo al lado de la residencia internacional de South River, incluso había una guardería, no podían decir nada para rechazarlo, el humor de David mejoró inmediatamente. Comió felizmente durante el almuerzo, sumando su buen humor al hecho de que había pasado mucho tiempo desde que podía comer la comida de la tía Diana. David comió una porción bastante considerable durante el almuerzo. Por supuesto, mejorar las estadísticas de su cuerpo naturalmente significaba que también tenía que comer más. La familia de Judas sacudió la cabeza cuando vieron a David comer. Se preguntaron cuánto tiempo llevaba David muriendo de hambre y si estaba aquí solo. Por la comida, los demás, sin embargo, no comieron mucho, ya que el problema de la residencia de la pareja aún no se había resuelto. Nadie estaba de humor para disfrutar del almuerzo. Especialmente no la familia de la tía Diana. Todos los de su lado parecían carecer de apetito, mientras que Judy no comió ni un solo bocado. Después de comer y recoger la mesa, todos se sentaron juntos para discutir nuevamente el tema. Sin embargo, parecían no poder ponerse de acuerdo pase lo que pase. David vio una oportunidad y se puso de pie para decir: tengo una idea con la que estoy seguro todos estarán de acuerdo. Todos miraron a David y la esperanza pasó por los ojos de Judy. ¿Cuál es la idea?, preguntó Diana. Tía Diana, todos pueden mudarse a River City. No solo el ambiente es bueno allí, sino que el nivel educativo también es excelente. También hay mucho espacio para un mayor desarrollo, dijo David. Antes de que Diana pudiera decir algo, la madre de Jude gritó primero: ¿mudarse a River City? ¿Cómo? ¿Sabes lo cara que cuesta una casa en River City? Ni siquiera pueden permitirse una casa nueva en el área escolar de Sioux City y tú quieres mudarte a River City. Te has vuelto loco. Diana originalmente pensó que David tenía una buena idea, solo para darse cuenta de lo poco confiable que era una vez que lo escuchó. No tendrían que discutir aquí si pudieran permitirse el lujo de mudarse a River City. El rayo de esperanza en los ojos de Judy se apagó. Tía Diana, de hecho vine aquí para discutir algo contigo. Esperaba que pudieras mudarte a River City para poder mostrar piedad filial y devolverte el cuidado que me mostraste todos estos años. Ya he preparado un lugar para que te mudes en River City, dijo David seriamente, pero ninguno de los presentes le creyó. Diana y Alex pensaron que David estaba mintiendo y se sintieron un poco avergonzados frente a su futuro político. La familia de Judas miró a David con burla. Tú eres David, ¿verdad? No puedes simplemente hacer una mentira tan increíble como esa, ¿vale? ¿Nos estás diciendo que puedes comprar una casa en River City? ¿Y uno para regalarle a tu tía Diana? Eres solo un estudiante universitario, ¿cómo puedes permitirte una casa en River City? Debes haberte vuelto loco en la escuela, ¿eh? La mamá de Jude cuestionó sarcásticamente. Exactamente. ¿Sabes siquiera lo caro que es comprar una casa en River City? ¿Crees que eres el único que quiere comprar una casa allí? Al menos muestra un poco de vergüenza por hacer un engaño tan increíble. ¿Quién sabe cómo llegaste a tu universidad? Debe ser alguna universidad cuestionable, ¿eh? Añadió la tía de Jude. Más tarde sabremos si estoy mintiendo o no. Pero si la Universidad de South River, una de las 10 mejores universidades del país, se considera cuestionable, me gustaría saber qué considera usted bueno, preguntó David. ¿Qué, Universidad de South River? ¿Cómo? Personas que vivían en la provincia de South River, todos eran muy conscientes del prestigio de SRU. No esperaban que David fuera estudiante de SRU. Nadie en su enorme familia había logrado ingresar a SRU antes, y que si estudias en SRU, el hecho de que estudies allí no te da derecho a fanfarronear como desees. La tía de Jude refutó. Piensa lo que quieras, pero si descubrimos que efectivamente tengo una casa preparada para la tía Diana y su familia, entonces aceptarás que Judy y su novio se queden con la tía Diana después de casarse. Además, su primer hijo llevará el apellido de Judy. ¿Cómo es que? David respondió. Seguro. Si puedes encontrarles una buena casa en River City, aceptaré tu solicitud. Dijo la mamá de Jude, luego añadió después de pensarlo un poco, pero incluso si la casa está en River City,
no puede ser un lugar rural, tiene que estar cerca de una escuela. La casa tampoco puede tener menos de 200 metros cuadrados. Naturalmente, no creía que un estudiante universitario como David tuviera la capacidad financiera para permitirse una casa en River City, y mucho menos regalársela a alguien en el caso de que David decidiera engañarla con una casa en medio de la nada. Ella también añadió esas condiciones. ¿Seguro? ¿Condujiste hasta aquí?, preguntó David. Por supuesto. ¿En qué época crees que estamos ahora? Tener un coche es el estándar, así que por supuesto que tendríamos uno. Excelente. Entonces vete conmigo más tarde, dijo David. Luego, se volvió para mirar a Diana y dijo, vamos a ver la casa en River City, tía Diana. David, gritó la tía Diana. Créeme, tía Diana. David la miró y dijo con sinceridad. Diana lo miró durante un largo rato antes de responder, está bien, confiaba en que David no le mentiría. Tío Alex, Judy, ven con nosotros. David se volvió hacia Alex y Judy para decirles, luego, todos bajaron las escaleras, con la familia de Jude detrás de la de David y la tía Diana, querían ver cómo planeaba David encubrir esta mentira. Si la familia de Judy estuviera avergonzada, seguramente dejarían de pedirle a Jude que se quedara con ellos después de la boda. Sin embargo, la familia de Jude estaba demasiado atónita para moverse cuando llegaron abajo y vieron a David abrir las puertas de su Vans G-Class. Eran considerablemente buenos fuera de la familia en la ciudad de Sioux, con una casa y un automóvil, pero era solo un automóvil pequeño que valía un poco más de $100,000. Conducir un coche de lujo como un Benz era algo con lo que solo podían soñar, por no hablar de este G-Wagon. Uno de los modelos más lujosos de todos los Benz. Esto fue un poderoso contraataque a sus comentarios burlones de hace un momento acerca de cómo David debía haber estado mintiendo. Los Houlton se sonrojaron de vergüenza. Capítulo 158. Incluso las familias de la tía Diana y el tío Leslie de David quedaron impactadas por lo que vieron, y mucho menos la familia de Jude. Un Benz ya se consideraba un automóvil extremadamente lujoso en un lugar como la ciudad de Sioux. Puede que no reconozcan los Porsche o los Ferrari, pero definitivamente reconocerían un Benz o un BMW. Ya que estas dos marcas eran coches de lujo arraigados en sus mentes, no esperaban que David condujera un coche así. La capacidad de David para comprar una casa en River City parecía menos increíble ahora. Entra, tía Diana. David le abrió la puerta del asiento del pasajero. David, ¿este es tu carro?, preguntó Diana. Todavía no podía creer que David pudiera permitirse un coche tan lujoso. Sí. David respondió. ¿Cómo pudiste pagarlo? No te preocupes por eso, tía Diana, entra primero. Te explicaré más cuando lleguemos allí. La tía Sally y su familia ya acordaron mudarse a River City, así que arreglé que tu casa estuviera en la misma zona. No te preocupes, no hice nada ilegal. David lo prometió. Diana no preguntó más y se subió al asiento del copiloto del Vans G-Class. Si David prometía explicarle más tarde, ella lo esperaría. Aún así, le preocupaba que el dinero de David procediera de asuntos ilícitos. Encendiendo el motor, se preparó para partir. La pareja permaneció torpemente en su lugar. Una vez tuvieron derecho a sentarse en ese auto, David ya había crecido, no tenía sentido persuadirlo. No había ni siquiera 3 hoteles de estrellas en la ciudad de Sioux. David, ¿qué estamos haciendo aquí?, Diana preguntó. Todos los demás también miraron a David. No te preocupes, tía Diana, déjame arreglarlo todo, aseguró David. Una vez más Diana no protestó, se sintió aliviada al ver que David había crecido y había tenido éxito. David y los demás acababan de entrar al gran salón del Hotel Golden Leaf cuando el nuevo gerente del hotel bajó rápidamente para darles la bienvenida. Acababa de enviar a un grupo de personalidades importantes a sus habitaciones de arriba cuando recibió la notificación de la llegada de David. Por lo tanto, rápidamente corrió escaleras abajo. Señor S.R. Liddell, bienvenido al Hotel Golden Leaf. Ya hemos preparado la cena que reservaste, ven conmigo. La linda gerente le dijo a David. Estaba a punto de darle la bienvenida de un presidente, pero inmediatamente cambió su saludo por el de un simple cliente cuando se encontró con los ojos de David.
David y el otro siguieron al gerente a una habitación privada preparada especialmente para él. El gerente les abrió la puerta y los demás siguieron a David. Al interior, la familia de Diana y Jude quedaron atónitas por la vista dentro de la habitación privada. La enorme mesa que tenían ante ellos estaba llena de exquisitos manjares. Mientras que el vapor de los platos recién cocinados llenaba la habitación, la enorme langosta y el cangrejo real fueron los más llamativos. Atrapar platos, también había todo tipo de platos que no reconocían, todo parecía delicioso y mucho más elegante de lo que verían en la televisión. Para empezar, esas dos familias ya estaban hambrientas y no pudieron evitar salivar ante la comida. David primero sacó una silla para la tía Diana antes de invitar a todos los demás a sentarse. Todos todavía se sentían demasiado conscientes de su comportamiento después de sentarse, solo tomaron sus cubiertos después de que David ayudó a Diana a preparar algunos platos y comenzó a comer él mismo. En lugar de comer, los jóvenes, Jude, su prima hermana y Judy sacaron sus teléfonos para publicar primero una foto de los platos en las redes sociales. No perderían una oportunidad como esta para lucirse. Poco después, sus fotografías recibieron las exclamaciones de sus amigos. Hubo todo tipo de comentarios, principalmente de envidia o celos. Nadie podía rechazar una comida tan buena. Excepto quizás las personas con trastornos alimentarios. Las reacciones de sus amigos satisficieron así sus vanos deseos. La publicación de Judy constaba de algunas fotografías y la leyenda: hospitalidad entusiasta de parte de mi prima. Capítulo 159. En casa de Leslie y su esposa estaban sentados en la sala viendo la televisión. Cedric tenía planes de jugar baloncesto con sus amigos hoy ya que era fin de semana, por lo que no fue a la casa de su tía Diana con sus padres. En ese momento, Cedric encontró la publicación de Judy en Instagram en su teléfono. Inmediatamente quedó atónito por la buena comida de la imagen. Ni siquiera había visto antes una comida tan buena. La langosta y el cangrejo real parecían absolutamente deliciosos y rápidamente corrió a la sala de estar. Mamá. Papá, ustedes dos fueron a la casa de la tía Diana hoy, ¿verdad? Pensé que estabas hablando de la boda de Judy y su novio. ¿Por qué no me trajiste a comer buena comida? Pensó que las fotografías fueron tomadas durante el almuerzo. Luego, les pasó su teléfono a Leslie y Lisa. Leslie y su esposa ya no estaban tranquilos cuando vieron las imágenes. Antes solo habían visto esa comida en la televisión. Solo podían imaginar cuánto debió costar esta mesa de comida. Junto con la leyenda de Judy, entendieron que esta debía ser la cena a la que David invitó a esas dos familias. Parecía que David realmente había tenido éxito. David incluso le prometió a la familia de Diana una casa en River City, pero este no era un beneficio que también pudieran disfrutar. Como tío de David, Leslie tuvo la oportunidad de entablar una buena relación con David como lo hizo Diana hace años. De ser así, su familia también podría disfrutar de la riqueza de David. Sin embargo, después de perder la lucha por la tutela de David y la compensación de $2 millones, Leslie nunca volvió a preocuparse por David. Ya sin interés, Leslie arrojó el teléfono a un lado y dijo: esto no fue el almuerzo. El almuerzo que tuvimos con tu tía Diana fue sencillo en casa, comida cocinada. Entonces esto es la cena. ¿No son ustedes muy cercanos a la familia de la tía Diana? ¿Por qué no nos invitaron a comer con ellos? Nunca había visto una comida tan buena en toda mi vida. No me importa, yo también quiero comer esto. Cedric dijo un poco enojado. Leslie ya estaba irritada por la oportunidad perdida de cultivar una buena relación con David. El enojo de Cedric ahora solo había aumentado su ira, y le gritó a su hijo: todo lo que sabes es comer, ve a tu habitación y termina tu tarea. Todo lo que vas a comer es mierda si no entras a la universidad. Cedric quedó atónito porque no esperaba que Leslie le gritara de repente. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras corría hacia el dormitorio y cerraba la puerta detrás de él con un bang. ¿Qué te pasa? Tú fuiste quien tomó esa decisión en aquel entonces. Nada de esto es culpa de nuestro hijo. Todo lo que sabes es desahogar tu ira contra nuestro hijo. Te dije que fueras amable con Dave. Sigues siendo tu sobrino, ¿no? Pero no me escuchaste. Dijiste que él es problema de quien recibió la compensación. ¿Qué quieres hacer ahora, Lisa se quejó con resentimiento. Leslie no respondió mientras se recostaba en el sofá. La verdad es que no mostró preocupación por David después de que el niño decidió vivir con Bobby.
todo lo que sabía era lo que Diana le dijo, que David no parecía vivir bien bajo el cuidado de Bobby. Allá había señales de abuso infantil y Diana esperaba que él pudiera intervenir, solo para que Leslie dijera que David se lo merecía y que no era su problema. David era rico ahora, podía permitirse un coche de lujo, comprar una casa para la familia de Diana y llevarlos a comer buena comida. Por muy envidioso que fuera, también se sentía arrepentido. Debería haberle mostrado a David algún tipo de preocupación, o las cosas no habrían llegado a tal punto hoy. Ya era demasiado tarde y nada de lo que dijera cambiaría nada, suspiro. Si tan solo lo supiera, Lisa no dijo nada que pudiera irritar aún más a su marido. Podría haberlo persuadido para que tratara mejor a David, pero no tomó ninguna medida real. Todo lo que ella hizo fue hablar. Simplemente, ahora que David era rico, Diana pasó de tener las peores condiciones económicas a ser la más rica de los hermanos, y esto los frustró. La gente tenía un potencial ilimitado. Era una mesa enorme de comida. Y a los 9 les había tomado 2 horas enteras terminar alrededor de una docena de platos. David era el que más comía, aunque esto se debía a sus estadísticas corporales mejoradas. Su apetito había aumentado desde la mejora. Lo que lo sorprendió fue el gran apetito de la gente corriente sentada aquí. Tenía esa mente soplo, no sabía que estas personas comían tanto porque nunca habían visto una comida tan buena en toda su vida. Como resultado, eran reacios a desperdiciar comida, por lo que no paraban ni siquiera después de estar satisfechos, descansaban un poco y seguían comiendo hasta terminar casi todo antes de dejar los cubiertos. Jude y las otras 2 jóvenes incluso sacaron sus teléfonos durante el breve descanso para buscar estos platos. Capítulo centésima L-$1 millón. Esto los hizo más reacios a desperdiciar comida. Después de comer, también descansaron un rato. David hizo que el gerente del hotel los registrara en algunas habitaciones altas, suites de primera clase para que todos pudieran descansar por la noche. Esta noche ya era demasiado tarde para mirar casas, ya que el departamento de ventas ya habría fichado para pasar la noche. Tampoco pudieron firmar ningún papel hoy, por lo que la única opción sería esperar hasta mañana. Después del desayuno del día siguiente, David llevó a todos a la residencia internacional South River. David Wagon entró fácilmente en la residencia, pero los guardias de seguridad de afuera retuvieron el auto más barato de la familia de Jude, valorado en alrededor de 100 millones. Estos guardias de seguridad ya llevan un par de años trabajando aquí y nunca han visto ningún coche barato entrar en la residencia. David el Wagon ya era considerado el coche más barato que había entre los inquilinos que vivían dentro, por lo que era justo que se detuvieran y revisaran a los visitantes. ¡Hey! ¿Qué están haciendo ustedes? Dejar. Este no es un lugar para ti. Un guardia de seguridad se acercó a los padres de Jude y les gritó. Puede que no pudiera permitirse un coche así, pero no sentía la necesidad de ser respetuoso con las personas que conducían un coche tan barato. Puede que el guardia no haya ahorrado mucho desde que trabajó aquí, pero sus estándares seguramente se han disparado. Aquí. Hombre, fuma un cigarrillo. Estamos siguiendo al auto que está delante de nosotros, estamos con ellos, dijo cortésmente el grupo de Jude mientras le pasaba un cigarrillo al guardia de seguridad. Todavía parecía bastante incómodo. Ya que se trataba de una ciudad enorme y él era un extraño aquí, el guardia tomó el cigarrillo y habló por el valque, sonoro, no. 6, número 6. Un Benz G, la clase llegó hace un momento. Pídale al conductor que traiga su comprobante de residencia y venga a las puertas principales. Hay un visitante aquí. Copiar. Copiar. Vino una voz al otro lado del valque, película sonora. Entonces, el guardia de seguridad le dijo con arrogancia al padre de Jude, primero detén tu auto a un lado y no salgas corriendo. Este no es un lugar al que ustedes puedan entrar simplemente como quieran. Tanto la madre como la tía de Jude estaban enfurecidas. Nunca habían sido sometidos a tanta arrogancia en la ciudad de Su. Este hombre era solo un simple guardia de seguridad, no tenía derecho a actuar con tanta arrogancia con ellos. ¿Qué estás insinuando, ¿Qué quieres decir con que no es un lugar donde la gente como nosotros podemos entrar simplemente como queramos? Eres solo un guardia de seguridad. Haremos que la administración de la propiedad los despida una vez que nos convirtamos en inquilinos. La mamá de Jude le gritó al guardia de seguridad.
Así es. Eres solo un guardia de seguridad. ¿Quién eres tú para actuar tan arrogante? Haré que te despidan. La tía de Jude ayudó, ja. ¿Tú, inquilino? ¿Harás que me despidan? ¿Sabes siquiera dónde está este lugar? Esta es la zona de viviendas más cara de la provincia de South River. La casa más barata aquí cuesta 50 millones y los precios pueden llegar hasta los 400 millones de dólares. Como si aquí pudieras convertirte en inquilino. Sigue soñando, ¿por qué no? El guardia de seguridad se burló sin piedad. Esto sorprendió a la gente en el auto. ¿La casa más barata de aquí cuesta 50 millones? Y los precios pueden llegar hasta los 400 millones. Esto había superado por completo su imaginación. Su casa en la ciudad de Su solo costaba entre 400 y 500 mil. Las casas más grandes en mejores zonas podían costar más, pero los precios nunca superaron el $1.000.000. Era una diferencia drástica con casas como estas que costaban al menos 50 millones. Al ver cómo sus palabras habían conmocionado a estos visitantes, el guardia de seguridad creyó además que estaba hablando con gente de las aldeas, por lo tanto, continuó burlándose. Ve y conduce tu auto hacia un lado, no bloquees la entrada, todos los que vienen aquí son peces gordos. No puedes permitirte el lujo de hacerles perder el tiempo bloqueando el camino. El padre de Jude rápidamente condujo su auto hacia un lado y esperó a que David y los demás vinieran a buscarlos. Los demás en el auto también recordaron de repente que David estaba aquí para mostrarles la casa. Estaba la casa en esta residencia, una casa que costó al menos 50 millones, iba a regalarle esta casa a su hijo después del matrimonio. Los tres en el auto compartieron una mirada de conmoción y sorpresa. Quedaron atónitos ante la repentina llegada de tan gran suerte.